ingeniosos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue la clase pasada haciendo arena galáctica? Espero que se hayan divertido. Ya les mandamos el link para que ustedes puedan luego ver la clase. ¿Listo? Para los que no pudieron participar. Estas semanas les voy a hablar de algo muy interesante. ¿Quién sabe qué es esto que tengo atrás? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha visto? Es Mario, ¿cierto? Esta semana vamos a hablar de los videojuegos. De dónde vienen, cuáles son los diferentes tipos de videojuegos, cuáles son los últimos videojuegos, y durante nuestra clase vamos también a dibujar un personaje para un videojuego en la clase del viernes, ¿listo? Pero hoy les tengo un invitado muy especial en nuestros datos curiosos. Ese personaje se llama Santiago Montaña y él es un gamer, le encantan los videojuegos, y también ha estado en el escalafón de muchos videojuegos porque es un excelente jugador y nos va a contar muchos datos curiosos. Hola, Santiago. Hola, Lina, muchísimas gracias por invitarme. Qué rico estar acá contigo y con todos los ingeniosos que nos están viendo en este momento para hablar de algo que creo que nos gusta al 99.9% de las personas de este globo terráqueo. Y es acerca de los videojuegos. Entonces, pues antes que nada, qué chévere venir a este espacio tan bonito y hablar de algo que me encanta. Listo, Sandy. ¿Qué nos puedes contar? Listo, pues. ¿Qué nos puedes contar de los videojuegos a los niños? ¿Qué es un videojuego? ¿Cómo se creó? Cuéntanos algo, lo que tú quieras. La idea es que ellos aprendan datos curiosos acerca de los videojuegos. Bien, pues antes que nada, pues lo más importante es como entender un poco qué es eso de un videojuego, ¿cierto? Y tiene que ver con un juego electrónico en el que una o más personas interactúan con un mundo, ¿cierto? Dependiendo del juego, ya vamos a hablar un poquito de cuáles son esos tipos de juego, a través de un controlador o un dispositivo, y pues obviamente hay algo muy importante, y es que la clave para que eso sea un videojuego es que tiene que mostrar una imagen electrónica, una imagen virtual en una pantalla, ¿cierto? Generalmente hablamos de plataformas para jugar esos videojuegos, ¿cierto? Porque va más allá de una consola o de un computador, y hablamos de dispositivos ahorita están un montón de videojuegos para los celulares, ¿cierto? Todo ahorita lo están sacando en versión móvil. Entonces ya no se puede hablar solo de una consola como se hablaba hace 40 o 50 años, sino que se tiene que hablar de dispositivos. Tenemos el computador, que ya cada vez son más potentes, tenemos un universo de consolas, y tenemos estos dispositivos móviles como puede ser el celular o la tablet. Entonces, para resumir algo, podemos decir que los videojuegos están en nuestras vidas, ¿cierto? Y permiten que viajemos a universos maravillosos y vivamos aventuras sin igual. De acuerdo. ¿Te parece? Sí, además que los videojuegos surgen con esa necesidad de buscar entretenimiento y aprovechar la tecnología. Entonces, qué mejor que las personas que conviven en su día a día con de pronto muchas cosas, ¿cierto? Puedan tener un pequeño espacio para abandonar esta realidad y entrar a otra en donde pueden ser lo que quieran. Entonces, de eso se trataba un poquito como esa primera idea de los videojuegos. Eso me gusta, como algo fantástico donde uno puede hacer lo que no puede hacer en la vida real. Exactamente. Listo, Sam. Ajá. ¿Y cuáles serían los primeros videojuegos que se inventaron o cómo nació eso? Bien, eso es un tema muy, muy curioso porque te cuento que digamos que uno siempre escucha que el primer videojuego por ahí fue el Pong, y tiene algo de verdad. Sin embargo, hay que entender que los juegos electrónicos se empezaron a desarrollar casi que desde los 50, ¿cierto? Estamos hablando de hace 70 años, y lo que pasaba es que en ese momento no había la suficiente tecnología, o los avances no eran tan adecuados para poder, digamos, hacer lo que se hace hoy, que es un desarrollo de un videojuego y que todo el mundo, cualquier persona en el mundo lo pueda conseguir. Antes era un poco más complejo y solo estaban en computadores muy grandes que estaban en las universidades o en algunos laboratorios de tecnología. Entonces no eran de acceso como libre. Y el primer, digamos, juego electrónico, que no era un videojuego, se conocía como OXO o
OXO, que era como el Tricky. Entonces era una pantalla y jugaban Tricky ahí en la universidad, los de la Facultad de Ingeniería. Pero que fue avanzando el tiempo, pues digamos que la tecnología sí ya empezó a dar para poder desarrollar nuevas cosas a un valor de inversión mucho menor. Entonces no tenían que gastar grandes sumas de dinero como antes, como en los 50, para poder producir un videojuego. Entonces el primer videojuego hecho ahí sí es Pong, que era como una especie de tenis de mesa o de ping pong, ¿cierto? En donde a través de 2 joysticks jugadores podían mover como las paleticas, ¿cierto? Las raquetas, y jugar con una pelota que iba de un lado al otro. Pero te cuento algo muy interesante del Pong, es que no tenía forma de almacenar la información, entonces a los jugadores les tocaba a mano escribir los puntajes en una hojita. Y lo otro es que cuando lo vendieron también venía con unos billetes didácticos, con unos marcadores, unos dados, porque se vendió como un juego de mesa, porque en ese entonces pues no se entendía cómo iba a evolucionar y cómo hoy, por ejemplo, están así todos los videojuegos. O sea, no era tan electrónico, sino que también era físico. Ajá, y era de 1 o 2 jugadores máximo. Ah, ok, perfecto. Y Sandy, ¿cuáles son los diferentes tipos de videojuegos que hay? O sea, por ejemplo, Mario. Por ejemplo, Mario. Bien. Bueno, ese es un juego de plataforma, pero te cuento que para saber cuántos tipos de videojuegos hay es muy complejo, porque cada día salen géneros de videojuegos que se mezclan con otros géneros de videojuegos. Entonces tenemos unas clases y como 80.000 subclases. Pero digamos que los videojuegos más, digamos que los estilos de videojuegos más comunes, ¿cierto? O que las personas más conocen son, por ejemplo, los videojuegos de acción, ¿cierto? Los de estrategia, los de rol, los de aventuras, los de rompecabezas, los de simulación, los de deportes, los de carreras, y bueno, uno que otro juego acerca de la guerra, ¿cierto? Que eso también siempre ha estado como ahí en los videojuegos. De hecho, uno de los primeros videojuegos también era sobre una batalla galáctica, ¿cierto? Y uno tenía que disparar a unos aliens y era Space Invaders. Space Invaders, sí. Los invasores del espacio. Ajá, sí, ese lo conozco. Bueno, pero yo creo que a nuestros niños les gustan, no sé, a nuestros niños ingeniosos, yo creo que les gusta Mario, no sé, ¿tú crees que esto está muy viejo? Sí, ¿cierto? Pues es que Mario, hay algo muy bonito con Mario, y es que ha estado en todas las generaciones desde que empezaron los videojuegos. Entonces, no sé si sepan, chicos ingeniosos, que a Mario, digamos que la gente dice que es un fontanero, ¿cierto? Que es un fontanero. Y de hecho, cuando uno juega en Mario, pues él se mete por las tuberías en los mundos, ¿cierto? Pero la primera vez que salió Mario no fue en un juego que se llamaba Mario, sino en un juego que se llamaba Donkey Kong. Y a Mario se le conocía como Jumpman, y tenía que rescatar a la princesa que estaba digamos secuestrada por Donkey Kong, y el primer empleo que tuvo Mario o Jumpman era de carpintero. No sé en qué momento llegó a ser fontanero, pero la primera vez que salió Mario en un videojuego era carpintero. Ajá. Y por eso lo utilizaba un martillo ahí en el juego de Donkey Kong. Les recomiendo a los ingeniosos que puedan buscar un juego de Donkey Kong y van a ver cómo se veía Mario la primera vez que salió. Súper, Santi. Bien. Y ahora pues hay muchos juegos de acción, ¿cierto? Que son como los de lucha, pelea, ¿cierto? Sí, esos ahora están como de moda, ¿cierto? Sí, de hecho, hay algo muy interesante y con lo que está pasando en el mundo de los videojuegos, y es que, bueno, tenemos primero que todo una gran cantidad, o sea, un panorama muy grande para elegir el videojuego que nos gusta. Es como cuando uno lee, ¿cierto? Si a uno le dicen qué leer, pues de pronto no lo va a disfrutar tanto como si uno encuentra el tipo de lectura que le gusta. Es lo mismo con los videojuegos.
ahorita digamos que pueden estar de moda ciertos juegos que tienen que ver con de shooters, ¿cierto? Que esa es así se le llama, se le conoce a ese género, de disparar, por ejemplo, o de luchas. Pero tenemos un montón de videojuegos que pues si vamos explorando poquito a poquito vamos a encontrar verdaderas joyas que nos van a llevar a conocer mundos maravillosos y a pasar nuestro tiempo libre, no sé, siendo un guerrero del espacio o un chef en una cocina. Santi, eso te iba a decir, hay unos que son de roles, ¿cierto? Hay otros que son de estrategias, por ejemplo, de construir mundos. Yo me acuerdo uno muy interesante que se llama The Sims, donde uno construía como su propia ciudad, ¿cierto? Ajá, ese SimCity es de los mismos creadores de The Sims, y The Sims era que uno tenía que manejar un personaje y como vivir con ese personaje y conseguirle trabajo a ese personaje, pero luego sacaron SimCity y uno tenía que planificar toda una ciudad. Y también hay juegos como Age of Empires, que son juegos muy, pues digamos que salieron en el 90 y algo, ¿cierto? En la década de los 90, en donde tú tenías que construir una civilización desde una edad inicial, una edad, digamos, que podríamos llamarle una edad de hierro, y llevarla hacia las últimas épocas de la civilización, en una edad imperial, por ejemplo. ¿Y cuáles crees que son los juegos que les gustan a estos niños ahora? ¿Cuáles son los últimos juegos que han salido y que es el boom? Ya sea para celular, de consola, cuéntanos algunos así para que los niños sepan, ay, este es el que yo juego y puedan ir. Claro, bueno, ahorita digamos que los videojuegos más famosos, ¿cierto? Porque hay algo muy chévere, es que hay juegos que, por ejemplo, que han salido hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero siguen actualizándose y se renuevan constantemente. Por ejemplo, League of Legends, que es un juego de computador, un juego multijugador, que salió hace 9 o 10 años, ¿cierto? Y lo que pasa es que hacen temporadas, entonces cada temporada agregan cosas. Entonces hay personas que lo juegan hace 10 años, pero hay personas que lo juegan hace 2 meses y el juego sigue siendo igual de divertido. Entonces League of Legends puede ser un juego. También está Fortnite, que también emplea ese elemento de las temporadas. De hecho, Fortnite fue de los primeros juegos que implementó, pues primeros grandes juegos que implementaron el estilo de temporadas, donde cada cierto tiempo cambia la historia del juego en pro de la experiencia de los jugadores. También está Call of Duty, ¿cierto? Está Apex, está Animal Crossing, está, bueno, digamos que Cyberpunk, que era un juego súper esperado y la verdad es que cuando salió tenía muchos errores. Entonces eso muestra como incluso hoy, con toda la tecnología que poseemos, aún salen juegos con errores, ¿no? Que llamamos bugs. Y Among Us, por ejemplo. Bien, la historia de Among Us es muy bonita y es que el juego ya llevaba muchos años en el mercado, pero por la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Por la pandemia, en donde pues todo el mundo tenía que estar en su casa, pues buscó formas de cómo interactuar con sus amigos de manera virtual. Y este juego permitía todo eso, permitía un espacio de interacción, permitía poder jugar con 10 amigos, ¿cierto? Bueno, 9 incluyéndote 10, y como que tomó mucha fuerza. Y ese juego que antes no lo jugaba nadie, lo empezó a jugar todo el mundo. Y eso también se debe a la influencia que tienen los youtubers y los streamers en el mundo de los videojuegos. Porque cuando alguien con 60 millones de seguidores empieza a jugar un juego, ese juego casi que hace boom y todo el mundo lo empieza a jugar. Claro. Entonces eso también es muy importante tener en cuenta. ¿Y qué piensas de que los niños jueguen videojuegos? O sea, ¿es malo? ¿No es tan malo? ¿Pueden aprender cosas? Quiero que nuestros niños sepan cuál es el límite para poder jugar videojuegos, para poder divertirse, para poder aprender con ellos y que sus papitos también sepan. Eso es importante. Bueno, eso es una pregunta muy importante porque digamos que generalmente se han catalogado los videojuegos como algo malo, pues tradicionalmente cada vez menos, y yo creo que la clave de disfrutar un videojuego es también colocar unos límites en cuanto al tiempo que tú juegas.
porque pasa como con todo en la vida. Si a nosotros nos encanta el helado de limón y todo el tiempo comemos helado de limón, pues va a llegar un punto en que no nos va a gustar el helado de limón. Lo mismo pasa con los videojuegos. Entonces, considero que lo primero es saber qué tanto quiero jugarlo. Ahora, el que tanto quiero jugarlo depende de ti. Si a ti te gusta, si tú disfrutas jugando media hora, perfecto, pero si disfrutas jugando 2 horas, pues también perfecto. Esos son los límites como que tú vas colocando en la forma en que interactúas con un juego. También el tipo de juego. No todos los juegos son aptos para todas las edades y hay muchas personas como que no entienden por qué, dicen, no, yo entiendo esto, yo lo puedo jugar, ¿cierto? Pero hay temas que se tocan en los videojuegos que de pronto requieren un nivel de conciencia distinto o un nivel de entendimiento diferente, inclusive no para saber si es bueno o malo, sino para disfrutarlo realmente, para entender cómo se puede disfrutar ese juego en particular. Muchas veces no entendemos qué es lo que sucede en un mundo, porque ese mundo que está construido virtual, está pensado para otro tipo de público. Entonces eso también es muy importante. Igual, y lo tercero... Igual la invitación a los niños es que los videojuegos no son del todo malos, tenemos que tener límites, pero como ¿saben todo. qué es lo más importante? Que ustedes entiendan más allá de jugar el videojuego, y es cómo se hacen los videojuegos, que tengo que tener una lógica, que tengo que hacer unos algoritmos, que puedo programar mi propio videojuego, y eso es lo que vamos a aprender en esta semana, Santi, en la comunidad de ingeniosos. Eso es algo que a mí me parece muy chévere. Después de jugar diferentes videojuegos en mi vida, he aprendido a disfrutar otros elementos más que la jugabilidad, ¿cierto? Más que llevar el muñequito del punto A al punto B, ¿cierto? He llegado a disfrutar un poco, a pensar cómo habrán programado este escenario, cómo colocaron esta música, ¿cierto? Este soundtrack o esta música de fondo del videojuego perfectamente para que a uno le transmite lo que está sintiendo su personaje en el videojuego, cómo hubo alguien que diseñó ese personaje, ese monstruo con el que tenemos que acabar, y pues toda esa parte creativa, ¿cierto? A mí me parece que cuando uno llega a ese nivel, entiende los videojuegos y entiende realmente el arte, ¿cierto? Y el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los videojuegos. Y qué mejor que en este espacio de Ingeniosos podamos entender eso, pero no entenderlo solo jugando, sino entenderlo creando, construyéndolo, programándolo. Entonces creo que eso a uno lo lleva a un entendimiento distinto y uno va a empezar a disfrutar aún más los videojuegos. Súper, Santi, nos encantó tenerte acá. Te cuento que también tengo un video con un invitado muy especial que es un niño que juega videojuegos, y entonces pues también todos los niños de la comunidad de ingeniosos van a poder escucharlo, su opinión y lo que piensa de los videojuegos. Muchas gracias por acompañarnos. El viernes tenemos una clase súper, por si quieres acompañarnos un ratico, te invito. Y nos vemos. Chao, niños. Chao, chicos, un placer haber estado con ustedes y espero que disfruten esa super mega clase de videojuegos porque va a estar muy chévere. Chao.